Bueno, agradezco a la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva la invitación y en especial a Adrián Chávez por haberme invitado en su coordinación a presentar las siguientes evidencias, ¿no? Que es lo que se trata precisamente los próximos minutos voy a presentar. Él me hizo la pregunta, ¿no? ¿Existen novedades acerca del tratamiento del paciente pediátrico con traumatismo cráneoencefálico grave? Y la realidad es que sí existen novedades en el tratamiento, sin embargo, quizá, como vamos a ver a continuación, estas no son muy halagüeñas para el manejo y sobre todo para la sobrevida y pronóstico de los pacientes. Sigue siendo pues una de las causas motivo de ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Realmente en países en los cuales está bien determinado cuáles son los centros de trauma, pues el motivo de ingreso de estos pacientes sigue siendo alto, y como vemos en la unidad del Hospital de Niños de Pittsburgh, no es quizá la primera causa de disfunción neurológica, es la segunda, pero evidentemente pues todo esto por un problema y una fisiopatología quizá algo diferente, pero sigue siendo pues una mortalidad alta, nosotros poquito quizá más alta que esto, y tradicionalmente o a partir del principio de esta década pues nos hemos regido, y gracias a que existe una forma más educada o que nos está tratando de educar, de abordar al paciente, en donde realmente pues a pesar de que existe evidencia, pues no podemos ser tan certeros en que en lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en forma correcta. A partir del 2003 también pues contamos con múltiples guías, y todas sobre todo basadas en las que se publicó en el Pediatric Critical Care Medicine. Por ejemplo, estas guías de manejo también, pero son del 2007, estas de la Asociación Americana de Neurocirujanos, y que sobre todo están basados en la Fundación de Trauma, que también son de 2007. En México en 2009 se publicaron unas guías de inicio de tratamiento, las cuales son muy útiles, pero sobre todo para el primer contacto, que es lo que debo hacer, y en el cual no se abordan como leve, moderado y grave, sino cuál es el primer contacto que debo de hacer, pero realmente todas están basadas en la evidencia que existe. Por ejemplo, estas que están publicadas por Patrick Kochanek, vean el formato, ¿no? Es lo que actualmente hacemos, y realmente es dividirlo en dos abordajes, evidentemente en el sitio donde me encuentre, pero en un abordaje inicial o primario, seguido de un abordaje secundario, dependiendo de la respuesta que tenga, pero también depende del sitio en donde me encuentre y el grado de intervención que haga. Vean el formato, esto es en el Current Treatment Options in Neurology de 2005, y vean el formato y vean este otro formato. 4 años después, es lo único que cambió es el color y la forma de las líneas, pero en realidad el abordaje sigue siendo, la sugerencia de abordaje sigue siendo muy similar, que es lo que por lo general todos hacemos. En la lesión primaria, pues existe una serie de acontecimientos importantes que van a dar esta primera lesión, y que es poco lo que nosotros podemos hacer, trayendo como consecuencia toda la lesión que posteriormente nosotros vamos a evidenciar en las unidades, y una lesión secundaria en la cual nosotros ya podemos intervenir. Con la intervención de esta lesión puede mejorar o agravar las condiciones del paciente. Sin embargo, en esta lesión primaria pues no podemos hacer mucho por el paciente, y sabemos que existe una lesión directa, ya sea el parénquima, una alteración y disrupción vascular y una despolarización, que nos van a llevar a lesión a diferentes niveles. Yo podría ir, por ejemplo, buscando la mejoría del paciente que ha presentado un hematoma,
pero me va a costar mucho trabajo ir nada más por esto, porque además de ello puedo tener yo momentos o eventos de isquemia en los cuales yo voy a tener pues liberación de sustancias, de aminoácidos neuroexcitatorios, que a su vez me van a producir algunas otras lesiones como es el edema, y eso en conjunto, como un todo, pues me va a aumentar la presión intracraneana. El problema es cómo yo realmente puedo manejar un panorama así, y evidentemente si yo puedo o trato de mejorar la isquemia con alguna de mis intervenciones, puedo yo estar agravando el edema que se pueda presentar. Por lo tanto, si bien es cierto, se me sugiere ir escalando en el tratamiento, pues yo lo principal es que yo sepa qué es lo que está sucediendo en el paciente, y de lo que se ha hablado de la preservación de la autorregulación, pues es la condición ideal para yo poder manejar al paciente. Se ha dicho que existen diferencias entre el paciente pediátrico y en el paciente adulto, que en el flujo sanguíneo cerebral es mayor que en adultos, que tiene un mayor metabolismo cerebral, y que en autorregulaciones, cuando la autorregulación está intacta, podemos nosotros entonces presuponer que lo que estamos haciendo es adecuado. Sin embargo, cuando existe hipotensión, puede haber isquemia, sobre todo si esta autorregulación se pierde, y evidentemente pues puedo yo tener momentos en los cuales yo tengo oligoemia o hiperemia. Sin embargo, esto para nosotros es difícil conocerlo en un momento dado. La hipotensión entonces pues me puede llevar precisamente a hipoxia cerebral y mal pronóstico. Sin embargo, la hipertensión también en un momento dado me puede producir esta afectación. Sabemos entonces qué es lo que sucede dentro de la bóveda craneana, y sabemos que en un momento dado, cuando existe alguna situación de cualquier índole que me incremente la presión de esta bóveda craneana, pues entonces va a haber un momento en que esta regulación y esta distensibilidad o compliance se pierda, para entonces tener que hacer diferentes intervenciones. En cuanto a avances del neuromonitoreo, ha sido complejo poder entender que existen diferentes escalas, pero dependiendo de la lesión que se encuentre, pues entonces es el tipo de neuromonitoreo que yo puedo hacer. Y entonces yo puedo ser tan grueso como para poder saber cuál es la presión que se encuentra dentro de esta bóveda craneana, como es la presión intracraneana, o bien el poder saber la afectación que tiene esta regulación con el aumento o la disminución de la presión arterial media, y que pueda repercutir, pero a la vez que me pueda guiar el manejo en la presión de perfusión cerebral, la velocidad sanguínea cerebral a través de un Doppler, el flujo sanguíneo cerebral, la extracción de oxígeno, la extracción cerebral de oxígeno a través de un bulbo de la yugular, y alcanzar a tratar de saber qué es lo que está sucediendo a nivel de tejido en cuanto a la entrega de oxígeno y el consumo de este a través de la presión tisular cerebral. Este sería simplificado, digamos, el esquema de avance, de manejo para tratar de mejorar las condiciones del paciente. Sin embargo, pues la gran mayoría de las acciones que nosotros hagamos van a estar precisamente guiadas para tratar de evitar cualquier insulto adicional. Voy a hablar entonces acerca de cuáles serían las terapias de segunda línea y cuál es lo que está descrito para estas terapias, y al final, aunque me regrese, voy a tocar algunos temas importantes acerca de la reanimación inicial. Así pues, las principales modalidades terapéuticas en las cuales se ha descrito y se ha avanzado serían estas cuatro: la todavía conveniencia o no de utilizar hiperventilación agresiva, la utilización de barbitúricos a altas dosis, y sobre todo estas dos últimas, acompañadas de la osmoterapia, la hipotermia terapéutica y la craniectomía descompresiva. Las indicaciones para ello pues están descritas aquí y van a estar sustentadas dependiendo de cuál es la condición que el individuo presente, sobre todo a tratar de disminuir la presión intracraneana.
La presión intracraneana es el instrumento que más rutinariamente utilizamos. Sin embargo, a pesar de que sabemos pues que nos ayuda para poder guiar el manejo y no únicamente la cifra de presión intracraneana o poder manejar la cifra, la de la presión intracraneana sino tratar de conocer qué es lo que está sucediendo dentro del cerebro a través de la presión de perfusión cerebral. A pesar de que tenemos este instrumento, pues todavía queda en duda si realmente este instrumento ha logrado disminuir o mejorar las condiciones de sobrevida de los pacientes. Y si bien es cierto, la presión intracraneana como tal puedo yo manejarla, es conveniente que siempre esté mirando y que siempre esté manejando lo que es la presión de perfusión cerebral. Y en base al manejo y sobre todo a las cifras de presión de perfusión cerebral, entonces yo pueda considerar que las cifras por arriba de 45, así tomadas en este artículo, a pesar de que sabemos que dependiendo de la edad del individuo, entonces si nosotros tenemos cifras menores de esto, pues vamos a tener un diagnóstico, una condición o una sobrevida no favorable en las horas, en el avance de horas del individuo, en pacientes pediátricos. Lo importante también que nosotros tenemos que evidenciar es que existen picos en la monitoreo de la presión intracraneana que nos van a que no solamente nos pueden aquí no vemos gran diferencia entre los pacientes que tuvieron que vivieron a aquellos que tuvieron un mal pronóstico, sino en una cifra total, sino que lo que daña al individuo van a ser estos picos y estos incrementos en la presión, tanto en la presión intracraneana con disminución de la presión de perfusión cerebral, que nos van a traer mal pronóstico. Por tanto, si bien es cierto que tenemos este instrumento, no se ha logrado definir las metas óptimas, por lo que nosotros debemos de individualizar dependiendo del tipo de la lesión. No es conveniente que nosotros manejemos y busquemos metas para todos los pacientes por igual, así sea una lesión producida por un hematoma o un edema, como una lesión axonal difusa. Y sobre todo, que podemos nosotros tener una cierta certeza cuando existe un estado adecuado de autorregulación, no así cuando se ha perdido esta condición. Y por lo tanto, nosotros debemos de conocer cuál es el mecanismo de lesión para inferir cuál es el tipo de lesión que estamos nosotros manejando. Lo más importante es entonces que nosotros conozcamos la fisiopatología de la lesión para poder abordarla. En relación a la conveniencia de manejar las cifras de CO2, realmente desde hace ya muchos años se ha conocido que existe efectos deleterios cuando nosotros disminuimos la cifra de CO2, y ya sabemos los diferentes niveles a los cuales nosotros podemos disminuir esas cifras y teniendo cierta seguridad. Sin embargo, está demostrado que en la actualidad seguimos utilizando el CO2, ya sea en forma aguda o en forma crónica, cuando nosotros tenemos elevación de la presión intracraneana, lo cual está demostrado que va a tener como consecuencia entonces mayor afectación y que no sería conveniente que nosotros la utilicemos. Y los efectos que se han visto en la actualidad o evidencian el efecto deleterio que esto se tiene. Si nosotros tenemos una reactividad intacta, pues entonces sí sabemos que podemos tener algún efecto sobre la presión intracraneana. El problema es cuando nosotros no tenemos esta autorregulación o esta reactividad intacta, y entonces el efecto va a ser deleterio y no vamos a alcanzar lo que nosotros requerimos, como es la disminución de la presión intracraneana. Por lo tanto, existe evidencia de que no se recomienda a menos de que exista algunas condiciones en específico. Y en estas guías, con 3 niveles de evidencia, nos dan estas recomendaciones. No existe suficiente, en nivel 1 no existe suficiente evidencia para realizar la hiperventilación, no se recomienda hiperventilación profiláctica, y la hiperventilación se recomienda como una medida temporal para la reducción de la presión intracraneana. Sin embargo,
dependiendo de la lesión que nosotros tenemos, es cuando podemos utilizarla o no. Ahora, se debe de evitar la hiperventilación durante las primeras 24 horas posteriores, cuando el flujo sanguíneo cerebral por lo general está disminuido. Y si nosotros nos vamos a atrever a hacer alguna de estas maniobras, que a pesar de ello no son recomendables, pero a pesar de ello, por la condición que tiene el individuo, lo vamos a hacer, es conveniente que nosotros tengamos algún modo de monitoreo del flujo y de la oxigenación, ya sea a través de un catéter del bulbo de la yugular o bien de un monitor que nos esté midiendo la presión tisular cerebral de oxígeno. En cuanto a las terapias osmolares, ¿qué es lo que está evidenciado en la actualidad? Bueno, sabemos que las terapias osmolares lo que buscan es disminuir el volumen sanguíneo, disminuir la presión intracraneana por diferentes mecanismos. El inicial o importante o más conocido, pues es a través de este poder osmótico que le confiere a las soluciones, con disminución en el radio y el calibre de los vasos, pero con mejoría de la viscosidad de la sangre, sobre todo esta propiedad inferida hacia el manitol. En efecto agudo, entonces, mantiene el flujo sanguíneo cerebral, pero disminuye el volumen sanguíneo circulante con disminución de la presión intracraneana, y en efecto subagudo va a disminuir también la presión intracraneana, mejorando la presión de perfusión cerebral. Sabemos que contamos sobre todo con dos soluciones: manitol, que tiene todas estas propiedades, con aumento de la presión de perfusión cerebral, mejora gasto cardíaco, y con las soluciones hipotónicas. Si tenemos este menú y con las condiciones que nos presentan aquí, probablemente nos inclinemos, como está la tendencia actual, a utilizar las soluciones hipertónicas. Existen diferentes estudios, desde estos de los ya hace varios años que está descrito el uso de soluciones hipertónicas en el tratamiento de hipertensión intracraneana refractaria en pacientes pediátricos. Este es el número de pacientes en los cuales se visualizaron, y vemos las cifras de presión intracraneana y tanto las condiciones hemodinámicas iniciales con las cuales se manejaron los pacientes, ¿sí?, como las cifras iniciales de sodio, las cifras máximas que alcanzaron tanto de sodio como de osmolaridad. Y en las gráficas vemos entonces el efecto deseado que tenemos nosotros con el incremento de los niveles de sodio y la disminución de la presión intracraneana. En las diferentes gráficas vemos en esta la mejoría de la presión de perfusión cerebral, la disminución de los picos que se presentan en la presión intracraneana, con el aumento asociado al aumento de la osmolaridad. Y aquí se relaciona muy bien cómo va incrementando la cifra de sodio con disminución de la presión intracraneana. En el momento que las cifras van disminuyendo, pues entonces tenemos el incremento de la presión intracraneana. Aquí está demostrado cómo pueda ser útil en el momento dado. El efecto de manitol y la solución hipertónica en la oxigenación cerebral también juega un papel importante. Como lo vemos en esta serie, es una serie pequeña de pacientes, nada más 12 pacientes, en las cuales esta es la descripción demográfica, y en las cuales se estuvieron administrando dosis de soluciones osmolares dependiendo de las condiciones o conforme iba pidiendo el individuo, es decir, por incremento de la presión intracraneana. Se hicieron alrededor de 40 y tantas administraciones. En el protocolo se inició el uso de manitol, y cuando el paciente cuando tenía cifras de presión intracraneana por arriba de 20, sin embargo, cuando no había respuesta con el manitol, entonces la administración de solución salina hipertónica al 3%. Aquí vemos las cifras comparativo entre el grupo en el cual se administró manitol y las cifras basales y en el tiempo de la administración de solución salina hipertónica, con la respuesta que tenemos en la análisis estadístico, y evidentemente nada más tenemos una validez en el tiempo, es decir, no inmediatamente, sino ya después de una hora, y en las cifras
de gasto cardíaco con mejoría de gasto cardíaco, infiriendo que esto mejora el flujo sanguíneo cerebral y por esto también mejoran las condiciones del individuo. No existen muchos estudios en los cuales se compare la utilización de una solución en comparación con la otra. Es decir, para poder determinar si es mejor el uso de mannitol contra solución salina. Sin embargo, existe este estudio reciente en el cual se utiliza una solución salina con lactato contra la utilización de mannitol. La descripción son muy similares ambos grupos en cuanto a la descripción demográfica. Igual, cuáles son las cifras basales de algunos de los elementos que se determinan, tomando en cuenta, por ejemplo, lactato, sodio, cloro, pH, etcétera, en cuanto a la determinación básica antes de la administración o de la intervención en ambos grupos. Pero aquí sí se ve cómo existe diferencia cuando se utiliza en el análisis, cuando al inicio de la osmoterapia, y la diferencia entre una solución y otra en cuanto al uso de mannitol, y que va a mejorar tanto las cifras de presión intracraneana como lo sería sobre todo la cifra de la presión de perfusión cerebral. Entonces, la conclusión en este estudio, a pesar de que puedan utilizar en conjunto la solución salina lactato con mannitol, la solución salina sola va a tener una disminución en la presión intracraneana y aparentemente mejoría en la presión de perfusión cerebral. Por lo tanto, la conclusión entonces es que pueden utilizarse ambas soluciones. Sin embargo, la solución hipertónica al 3% otorga estabilidad hemodinámica y efectos inmunomoduladores, sobre todo estos últimos que no son propiedades del mannitol. El mannitol aumenta la propiedad reológica y evita el incremento de sodio que puede verse a la administración de la solución salina. Por lo tanto, la elección que nosotros debemos de tomar va a ser guiada tanto por el estado hemodinámico del paciente como por el nivel de sodio que alcance, sabiendo que las cifras que se han descrito han sido hasta 180 milimolas y la osmolaridad del plasma que nosotros estemos en ese momento. En cuanto a los barbitúricos, no hay mucho descrito. En la actualidad sabemos lo que sabemos desde hace varios años, que disminuye el metabolismo cerebral. Es conveniente utilizar una forma de monitoreo para ver la supresión. Hay que anticipar los efectos adversos que se tenga y se usa hasta en un 52% de pacientes pediátricos que tienen hipertensión intracraneana refractaria. En cambio, sí hay diferentes estudios acerca de lo que es la hipotermia en los pacientes que tienen hipertensión endocraniana. Esto es ya muy antigua. Esta terapéutica está descrita desde el siglo XVIII en las guerras napoleónicas, en las cuales el general Byron Larrey observó que aquellos pacientes que estaban más lejos de la hoguera eran los que tenían mejor pronóstico cuando sufrían algún traumatismo, y aquellos individuos que estaban más cerca tenían peor pronóstico. En los años 30 fue el primer reporte de ya la utilización de hipotermia con este medio, y sabemos que va a también conferir diferentes ventajas y propiedades, sobre todo en lo que es la lesión o la liberación de algunos aminoácidos, etcétera, y neuroexcitatorios. Sabemos que hay diferentes formas, ya sea locales o sistémicas, de utilizarla, y esta es la forma como se ha descrito, la forma rutinaria de hacerlo, es decir, utilización de una hipotermia moderada. En las guías, en estas guías de 2007 se sabe o se evidencia que no existe una evidencia que demuestre su utilidad. Sin embargo, habla de que probablemente pueda existir un mejor pronóstico
a través de la escala pronóstica en los pacientes en los cuales se ha utilizado hipotermia. En el 2008 se publicó el estudio canadiense de Hutchinson, en el cual evidenció la no ventaja e inclusive poco pronóstico, es decir, aumento de la mortalidad de los pacientes pediátricos en los cuales se había utilizado para el manejo de la hipertensión endocraniana. Este es el grupo de pacientes. Se realizaron 2 grupos en los cuales se utilizó hipotermia moderada o normotermia, la descripción demográfica, y es la disminución de la temperatura en relación al grupo de la hipotermia en comparación con el grupo de la normotermia, las diferencias que existen en ambos grupos, sobre todo en lo que es la frecuencia cardíaca y la presión de perfusión cerebral. Lo que llamó más la atención fue que en el grupo de hipotermia la sobrevida fue menor, es decir, evidenció que en este grupo existía mayor mortalidad que en el grupo de normotermia, es decir, no solamente no demostró mejoría, sino en este estudio existía mayor mortalidad. Sin embargo, existen diferentes aspectos que hay que analizar, como sería el recalentamiento. El recalentamiento se realizó dentro de estas primeras, o a las 24 horas de haber iniciado o de haber instituido la hipotermia. Existe un tiempo mayor de edema cerebral, es decir, se pretende o se presupone que el edema cerebral se va a ver después de este tiempo. Existe mayor inestabilidad hemodinámica en el grupo de la hipotermia y requirieron mayor utilización de vasopresores. Por lo tanto, se cuestiona si realmente puede ser un buen estudio para poder decirnos no a la hipotermia. Existe este otro metaanálisis también del grupo canadiense, en el cual se sugirió la profilaxis de la hipotermia en el paciente con traumatismo de cráneo. Se incluyeron 12 estudios de 2.320 artículos, únicamente se tomaron 12, y aquí se encontró que sí existía cierta mejoría o tendencia favorable a disminuyendo la mortalidad en cuanto al grupo de la hipotermia en relación al grupo control, y una mejor escala pronóstica en los pacientes en los cuales se hizo la intervención. Por lo tanto, las recomendaciones que hacen es utilizarla en traumatismo craneoencefálico grave, hipotermia leve a moderada, inicio temprano, aún en ausencia de presión intracraneana, duración de 72 horas, es decir, no iniciar el recalentamiento tan temprano, o bien en aquellos pacientes en los cuales ya han transcurrido 24 horas de normalización de la presión intracraneana. Ahora, existe también la idea de que se puede hacer una hipotermia leve. ¿Y cuál sería la ventaja de tenerlo? Pues que tenemos menos complicaciones cuando nosotros utilizamos una hipotermia leve. Y a pesar de todo esto, no se entiende cuál es la función todavía dependiendo del mecanismo de lesión. Existe este otro estudio en el cual no únicamente evidenciaron la mejoría o mejoría pronóstica al utilizar únicamente hipotermia, sino la mejoría en algunos parámetros, como sería en la disminución en la glucosa sanguínea o bien en el lactato, ¿sí? Y no pensando que solamente la hipotermia es la que va a mejorar las condiciones o el pronóstico del paciente, sino al mejorar estas condiciones. Nuevamente tenemos dos grupos en los cuales se utilizó normotermia contra hipotermia, y aquí están las diferencias basales. A las 24 y 72 horas disminuye la presión intracraneana, pero también disminuyen las cifras de lactato y disminuyen las cifras de la glucosa. Por lo tanto, se concluye que la hipotermia moderada prolongada
es decir, más de 72 horas, tiene mejor recuperación a los 3 meses, la hiperglicemia se asocia a mal pronóstico y la hipotermia ayuda a la regulación de la glucosa, es decir, no solamente la hipotermia por sí sola. En una revisión realizada en Cochrane en el 2009, que es actualización de la realizada en el 2004, entonces los objetivos es determinar si la hipotermia en el paciente es útil en el paciente con trauma, bajo los 3 objetivos de reducirla, de saber si reduce el riesgo de la mortalidad, ya sea a corto o largo plazo, reduce la proporción de pacientes que al final del estudio se encuentran fallecidos, discapacitados o un estado vegetativo persistente, y por último, como un objetivo secundario, se incrementa el riesgo de neumonía. Tomaron los artículos, los estudios en los cuales existía un enfriamiento hasta los 35 grados durante 12 horas, lo cual dio un total de 1.614 pacientes aleatorizados, y como resultado se evidenció que no existe evidencia que sea útil en el manejo del trauma de cráneo. Se encontró utilidad en estudios de muy baja calidad y en los cuales sobreestiman su efecto. La hipotermia no disminuye la mortalidad, por lo tanto no debe ser utilizado únicamente para fines de investigación, más que en aquellos protocolos en los cuales se esté llevando una investigación, estudios bien diseñados. Por lo tanto, no existe evidencia que la hipotermia vaya a mejorar disminuir la mortalidad y mejorar la sobrevida y el pronóstico en los pacientes. La craniectomía descompresiva tiene como meta disminuir la presión intracraneana, se sugiere que sea temprana, y existen evidencia desde los años 90, la década de los 90, que la craniectomía tiene una mejor sobrevida sobre aquellos pacientes en los cuales únicamente se hizo manejo médico. Existe este estudio en el cual, realizado por italianos, en el cual siguieron las guías que se sugieren, y en el momento en que ellos tenían el incremento de la presión intracraneana sin poder disminuirla con tratamiento farmacológico y medidas convencionales, entonces se realizaba la craniectomía y tienen una respuesta aparentemente adecuada. Sin embargo, lo importante también es que en comparación de este grupo con otros grupos, existe una gran diferencias entre lo que es tanto el pronóstico, la sobrevida de los pacientes, la mortalidad de los mismos. Por lo tanto, la craniectomía sí debe ser lo mismo, no existe una evidencia muy importante para su utilización, sin embargo queda en el tratamiento de segunda línea. Por último, quiero nada más comentar acerca de lo que sería la hipoxia, que es lo que está demostrado que puede ser útil, de la tensión arterial, acerca de la analgesia y de la euglicemia de los pacientes. Y sabemos que la hipotensión y la hipoxia son los 2 efectores más importantes para el mal pronóstico de los pacientes, como los insultos secundarios, que por sí solos, en pacientes adultos, sabemos que pueden ser efectores o coadyuvantes para la mortalidad del paciente. Por sí sola la hipoxia, por sí sola la hipotensión, pero en conjunto van a tener una mortalidad, van a demostrar una mortalidad muy incrementada, tanto en pacientes pediátricos, adultos, como en pacientes pediátricos. En cuanto a la tensión arterial, la recomendación que hacen las guías en el 2003 es de que se mantenga una tensión arterial por arriba de la percentil 5%. Sin embargo, se ha evidenciado en el año 2008 que ya en pacientes en los cuales, a pesar de que está la tensión arterial por arriba de la percentil 5, existe mal pronóstico hasta en un 34% de los pacientes. Por lo tanto, a lo mejor es recomendable que esta cifra o esta percentil, busquemos una meta por arriba de la percentil 5, inclusive demostrado en este artículo en el cual
172 pacientes pediátricos con trauma, menores de 14 años, y con una escala de Glasgow al inicio de -9, tenían un mal pronóstico asociado a tensiones arteriales por debajo del 75% de percentil. Por lo tanto, nosotros tenemos que incrementar nuestras metas y no nada más tener una meta de llegar a la tensión arterial por arriba de la percentil 5%. El control de la glicemia es muy importante. Sabemos que existen transportadores de glucosa, GLUT1, GLUT3, y dependen de la demanda metabólica cerebral y del índice de utilización de la glucosa. Sabemos que en el traumatismo los requerimientos disminuyen, ¿sí? Y si nosotros tenemos cifras elevadas, nosotros vamos a favorecer este metabolismo anaerobio, a la acidosis, y nuevamente, si nosotros traemos este artículo ya comentado y relacionamos las cifras de glucosa en los pacientes, entonces veremos que la hiperglicemia se asocia a mal pronóstico y van a tener una mejor escala pronóstica aquellos pacientes de una condición pronóstica. En cuanto a la sedación, la que quizá únicamente está descrito últimamente, que la ketamina tradicionalmente sabíamos que aumentaba la presión intracraneana. Sin embargo, en este estudio en el 2009 se evidencia que a la utilización de la ketamina, la presión intracraneana disminuye con incremento de la presión de perfusión cerebral. Esto, en conclusión, puede ser únicamente debido a que mejora la sedación del paciente. Sin embargo, da cierta cardioestabilidad, por lo tanto, pueda quizá mejorar el flujo sanguíneo siempre y cuando la autorregulación esté intacta. Por último, los biomarcadores, pues es una de las condiciones más actuales, nos ayuda a hacer una identificación temprana. En el líquido se pueden ser tomados tanto en el líquido cefalorraquídeo extracelular, pero también pueden ser tomados en algunas soluciones extracelulares, fuera del líquido cefalorraquídeo. Son mediadores proteicos de respuesta a la lesión, al daño, pero también a la muerte celular, pero en un momento dado pueden ser poco específicos para sistema nervioso central. Y en esto se ha desarrollado. Hablando de los centros de neurotrauma y de la práctica de neurotrauma, en este estudio realizado en Japón es muy interesante ver cuál es la práctica del médico y cómo actúa ante el paciente que tiene traumatismo y si existen o no las condiciones en los países adecuadas para atender a este tipo de pacientes. Vemos, se realizó una encuesta a diferentes unidades, más de 40 unidades, y en las cuales se evidenció si existen condiciones y que si cada uno de cuál es la condición que existe en cada uno, dividiendo 3 estatus, es decir, centros médicos de segundo nivel, de tercer nivel de atención y centros u hospitales universitarios, y en los cuales se evidenció que donde existen mejores condiciones para el tratamiento de los pacientes con trauma son aquellos de tercer nivel, en los cuales existen mayores intervenciones. Lo mismo acerca de la aplicación o no, o si cuentan con guías, y vemos que la mayoría de los hospitales de tercer nivel sí cuentan con guías, y los de segundo nivel también cuentan con ellas en un buen porcentaje, pero menor. Pero también lo que llama la atención es la respuesta por qué no hay la adherencia a las guías, y la mayoría de ellas habla en cuanto a que no existe, puede ser que no exista el equipo suficiente, sí, como lo sería la terapia en hipotermia, pero tampoco existe la condición médica adecuada para poder llevar a cabo esas intervenciones, que es de llamar la atención. En cuanto a la adherencia a las guías, evidentemente existen diferentes países que nos han demostrado la adherencia o no hacia las guías. Por ejemplo, este es un estudio en 5 hospitales realizados en Austria, 405 pacientes, y la
adherencia a cada una de las intervenciones que se pueden hacer. Ellos, por ejemplo, tienen buena atención prehospitalaria, se adhieren bien a las guías, al tratamiento guiado por presión intracraneana, pero se adhieren muy poco a lo que sería el tratamiento guiado de la presión de perfusión cerebral. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una buena adherencia a las guías. En 1995 se publicaron una serie de guías, precursoras quizá de las que tenemos actualmente, y ese año existió un 50% de adherencia a esas guías, y en un año llegaron hasta el 86% de adherencia a esas guías, lo cual trae como repercusión evidentemente menor estancia hospitalaria en cuidados intensivos, mejor pronóstico para los pacientes, ahorro económico. Otro grupo en el cual existe una adherencia únicamente del 67% de las guías, hacia las guías, y llama la atención que existen cirugías que no son practicadas por neurocirujanos, en un rango más o menos entre un 16 a un 37%. Por lo tanto, es necesario actualizar y realizar las guías de práctica clínica, quizá más sencillas, pero basadas en la evidencia. Esta es la escala que nosotros llevamos en esta institución. El paciente, cuando acude a nuestra unidad, entonces se hace lo necesario. El escalón 1 y 2 es en la unidad de cuidados, en la unidad de urgencias, y ya a partir del 3 en adelante, entonces se hace ya el manejo en la unidad de cuidados intensivos, tratando siempre de apegarnos a lo que está descrito. Así pues, en el año 2003 se nos evidenciaron estas guías, las que nos rigen actualmente, y existe la necesidad de que actualicemos estas guías, las cuales evidentemente están trabajándose. Sé que probablemente para el año 2012 se pueda contar con estas nuevas guías, y que la diferencia de las anteriores a las actuales va a ser la evidencia que se tenga para poder hacer más objetivas estas recomendaciones, y que no nada más queden en estos objetivos que tenemos. Pero esta va a ser la única diferencia que nosotros tengamos. Una última palabra: recordemos que existe una entidad muy importante que a veces pasamos desapercibida, que es el abuso del menor, el trauma de cráneo por abuso, descrito desde 1946, y que nosotros a veces vemos este tipo de pacientes, que debemos de sospecharla cuando existen algunas condiciones clínicas, y sobre todo dos mecanismos, ya sea por impacto lineal o por fuerzas rotatorias, que nosotros tenemos que abordar a conciencia en este tipo de pacientes, haciendo una exploración física completa, inclusive oftalmológica, en la cual vamos a evidenciar las lesiones propias con esta fisiopatología. Y con esto me quedo, en el sentido de que ciertamente yo pudiera contestar que no hay nada nuevo descrito. Sin embargo, sí existe la evidencia de lo que podemos y no podemos hacer, y que cada vez si nosotros hacemos nuestra práctica apegada a las guías que tenemos, vamos a tener una mejor sobrevida en los pacientes. Gracias.